Vamos a buscar aquel que guarda a Israel, aquel que no duerme, aquel que es Jehová nuestro pastor. Oremos. Padre, en esta mañana agradecidos por la libertad que nos has dado en Cristo del pecado, del mundo y del diablo, y por la libertad que nos has dado en esta tierra para poder reunirnos aquí a adorarte y escuchar tu voz. Como escribió el etnólogo, nosotros también pedimos, pon tu presencia entre nosotros y que venga a fortalecer nuestra alma y que aquella oveja perdida sea alcanzada por el pastor del rebaño. Ayúdanos a entender algo más del Salmo 23, de los privilegios y bendiciones de las cuales este Salmo habla. Sé con tu siervo de una manera especial, que él pueda exponer y aplicar con la gracia y la unción de tu Espíritu tu palabra. Y prepara el corazón y la mente para que la palabra haga su efecto santificador y salvador. Ven pues, ayúdanos. Te necesitamos en Cristo. Amén. El Salmo 23 comienza: El Señor es mi pastor y nada me faltará. Estas palabras revelan la sensación de serenidad y confianza que se respira en el Salmo 23. Como alguien observó, en este Salmo encontramos un alma descansando en Dios, un alma que sabe que está descansando en Dios, un alma que no solo conoce al pastor, sino que sabe que lo conoce. Por eso puede decir, Jehová Jesús es mi pastor, y después continuar diciendo lo demás. En nuestro estudio del Salmo 23 hemos considerado este Salmo en su contexto más amplio a la luz de su relación general con el resto de la enseñanza de la Biblia y en relación con la experiencia cristiana de cada verdadero creyente. Como otro explica, en esta experiencia Jehová Jesús es nuestro pastor y todo el que ha sido llevado por el Espíritu Eterno a una relación viva y personal con Él, ha venido a ser su oveja. El cristianismo no es meramente conocer una serie de doctrinas. El corazón o núcleo de la fe cristiana es que ha sido llevado a una unión, a una relación viva con Cristo Jesús, el Señor y el pastor de las ovejas. Esto quiere decir, por supuesto, una relación viva con el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En toda relación se dan dos elementos. Por eso el Salmo 23, en primer lugar, no se trata de la oveja, sino del pastor. Cada palabra del Salmo depende del carácter, la autenticidad y la realidad del pastorado de aquel del cual está hablando el Señor. Pero aunque el Salmo se ocupa ante todo del pastor, es imposible imaginar a un pastor sin ovejas. Jehová tiene un rebaño de ovejas y David es una de ellas. Por esto él dice, Jehová es mi pastor. El pastor del Salmo 23 es aquel que busca y salva a las ovejas perdidas. Una vez salvas,
Él las sostiene, las guía, las moldea, las guarda y las protege. Esta es la experiencia del salmista, es de eso que él habla en este salmo. Esta es la experiencia de cada verdadera oveja de Cristo, de cada individuo que ha sido salvado por el Señor Jesucristo. Es necesario conocer la naturaleza de la relación entre Cristo y sus ovejas para que esté claro en nuestras mentes que el consuelo que este salmo imparte y los privilegios y bendiciones de los cuales habla pertenecen exclusivamente a las verdaderas ovejas de Cristo. Por lo tanto, antes de exponer en detalle el contenido del Salmo 23, es necesario, como otro señaló, que estemos bien seguros de quién es el pastor y quiénes son las ovejas a las que pertenece este Salmo y las bendiciones que enumera. Después de considerar algunos datos preliminares sobre el Salmo 23 y haber considerado la relación entre el pastor y sus ovejas, comenzamos hoy a estudiar a fondo el contenido de este Salmo. Y lo primero que encontramos es una afirmación maravillosa e impactante. Y tengo que confesar que yo tenía otra palabra, pero después de hablar con el pastor Martínez, él me dio una mejor. Así es que ese título viene de los dos pastores. Lo primero que encontramos es una afirmación maravillosa de la cual surge una deducción inevitable. David afirma en términos categóricos: Jehová es mi pastor, y de esto él deduce con razón: nada me faltará. Esta afirmación maravillosa e impactante identifica al pastor y describe la relación entre el pastor y la oveja. Esta relación es el resultado de la manifestación de la gracia salvadora y soberana de Dios. Pues escrito está: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Esta gracia que salva nos regenera en unión a Cristo, y una vez que estamos unidos a Él, nos convertimos en sus ovejas. Al principio del Salmo 23 encontramos una afirmación maravillosa e impactante. En esta afirmación, David identifica al pastor. Su nombre es Yahweh o Jehová. Este es el nombre propio y por excelencia de Dios. Mediante este nombre, Él se revela de una manera especial a su pueblo. Este nombre consiste de 4 letras conocidas como el tetragramatón. Tetragramatón. Esta designación que Dios se asigna a sí mismo representa el nombre más sublime y personal del ser divino. Aparece en la Biblia cerca de 7,000 veces. Los judíos sentían un temor tan profundo y reverente por este nombre que cada vez que lo encontraban en su lectura pública de la Biblia los sustituían por el nombre Adonai, Señor. El sumo sacerdote lo pronunciaba completamente una sola vez al año en el gran día de la expiación en el lugar santísimo en el templo. Observen, de entre todos los nombres divinos, David escogió el nombre propio y personal de Dios
para identificar a su pastor. ¿Por qué escogió David este nombre? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el propósito de los nombres de Dios y en el significado del nombre Jehová. Cada nombre que Dios se asigna a sí mismo revela algo particular o especial de su carácter, obra o propósito. Por ejemplo, El Olam, Dios eterno, en Génesis 21:33 revela la naturaleza eterna de Dios. Yahweh, Jireh, Jehová provee, habla de la provisión misericordiosa que Dios hace para sus hijos. Yahweh Sinkenu, oh Jehová, nuestra justicia, en Jeremías 23:6 revela la justicia que Dios en Cristo provee para la justificación de su pueblo. Elohim, oh Dios, en Génesis 1:1, connota una descripción genérica del ser divino que le representa como el Creador todopoderoso, infinitamente grande, majestuoso y temible, que gobierna todos los seres y todo lo creado. Por tal razón, Él es el único objeto propio de la devoción y adoración de todas sus criaturas. El nombre Adonai, traducido al español Señor, representa a Dios como el gobernante soberano y omnipotente del universo, bajo quien todas las cosas están sujetas. Los nombres divinos revelan o destacan algo de la persona o carácter o propósito de Dios. De igual manera, el nombre Yahweh, o como otros le pronuncian, Yahvé o Jehová, revela algo particular de su carácter, naturaleza y la relación que Él tiene con su pueblo redimido o con aquellos que Él ha hecho un pacto de salvación. Este nombre representa la autoexistencia permanente, eterna y personal de Dios. Él es el yo soy. Él es, siempre ha sido, es y será. Éxodo 3, versículo 14. Este nombre se refiere a la inmutabilidad de la relación que Dios tiene con su pueblo. Este nombre también destaca la fidelidad de Dios a sus promesas y al pacto que Él ha hecho con su pueblo. Él es fiel a su pacto, porque su existencia no depende de ninguna otra cosa externa fuera de sí mismo. Él es el yo soy. Es decir, Él siempre vive y vivirá. Él es y será. Su existencia, vida y poder intrínseco son eternos. Él no tiene principio ni fin. Cuando David dice que Jehová es su pastor y nada le faltará, Él expresa en un lenguaje claro y categórico que aquel que es su pastor es el eterno yo soy, aquel que se reveló a Abraham, aquel que se reveló a Moisés. Yo soy es desde la eternidad hasta la eternidad. Yo soy es el Señor de la vida y la gloria. Yo soy es el Dios de la creación, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy es el Dios de la historia y de la providencia. Yo soy es el Dios de la redención. Yo soy es el Dios que hizo un pacto de salvación con su pueblo, pacto que puede cumplir por lo que Él es. Él es Jehová.
su autoexistencia permanente, continua y eterna, y su propósito inmutable, aseguran el cumplimiento de todo lo que Él ha prometido a su pueblo o a cada una de sus ovejas. David dice, este es mi pastor. Su promesa principal a su pueblo aparece en Génesis 17, versículo 7, que una y otra vez sigue apareciendo cuando se presentan los pactos en la Escritura. Dios le dice a Abraham, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia por todas las generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo. Jeremías 32, versículo 38 nos da la otra parte. Ellos serán mi pueblo y yo seré tu Dios. Para esto fue que Dios mandó al Señor Jesucristo. Esta es la promesa principal de su pacto de gracia. El nombre Yahweh o Jehová también habla de la fidelidad con la que Dios pastorea a sus ovejas. Una de las características principales del pastor es la fidelidad. La fidelidad es imprescindible para poder cumplir su oficio y sus deberes como pastor. Pues el nombre del pastor de David, lo que representa y significa este nombre, garantiza o asegura que Dios pastoreará, no de cualquier forma, no aquí y allá, sino fiel y continuamente a su pueblo y a cada una de sus ovejas. Él como su pastor nutrirá, fortalecerá, guiará, sanará, moldeará y protegerá fielmente a sus ovejas. Nada impedirá que Él realice su obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por lo tanto, siervo de Dios, sierva de Dios, oveja de Cristo, no permitas que las circunstancias te lleven a dudar de su fidelidad. No permitas que la aflicción, que la adversidad, que la prueba, que la enfermedad, que aquellas cosas que parece que no tienen resolución, te lleven a dudar del pastoreo de Cristo. Cristo es fiel. Él pastorea fiel y continuamente a sus ovejas. Este es el pastor de David. Ahora, antes de seguir adelante, tenemos que señalar que el Dios Trino es el pastor de David. El nombre Jehová describe el Dios Trino. Como otro señaló, el pastor de David es Dios el Padre, que escogió su rebaño completa y soberanamente en la eternidad. Es Dios el Espíritu Santo que trae a todos los elegidos al rebaño y a redil en el tiempo y la hora establecidos según el beneplácito divino. Pero en un sentido especial, David en el Salmo 23 se refiere a Jehová Jesús como su pastor personal. Como vimos hace algunos domingos, el pastoreo de Dios resplandece y se manifiesta más claramente en la persona y obra de su Hijo, el Señor Jesucristo, el buen pastor. Su vida, ministerio y obra muestra de una manera tangible y concreta a los humanos lo que significa la relación entre el pastor y las ovejas. Jehová Jesús es el que dio su vida
por las ovejas. Él es el que busca y llama. Él es el que reúne a las ovejas. Allí lo vemos en camino a Jerusalén. Pero antes de llegar a aquel lugar se detiene en Jericó. ¿Por qué? Porque antes de ir a Jerusalén y finalmente al Gólgota, había una oveja que él tenía que salvar. Y fue a aquel lugar, como nos dice Lucas, y dice la palabra de Dios en este evangelio. Y habiendo entrado Jesús a Jericó, pasaba por la ciudad. Y había un hombre llamado Zaqueo. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Imagínense una multitud y él, pequeña estatura, pero a Cristo no se le va a escapar su oveja. No importa quién sea, si es oveja, elegido desde antes de la fundación del mundo, Cristo llegará y salvará esa alma. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y Dios, el Señor Jesucristo, el pastor, se reveló a aquel hombre, aquel ladrón, codicioso, insensible, que le quitaba a la gente lo que no debía quitarle a la gente, y tenía el gobierno cómplice para respaldarlo. Pero allí, al ver a Cristo, al Cristo mirar a este hombre, al Cristo revelársele, aquel hombre comenzó a ver que no era cualquiera que estaba allí delante de él, sino el Hijo de Dios, el Señor, el pastor de las ovejas, prometido a Israel. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Comienza a hablar de su restitución. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham por la fe, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo es el pastor. En la primera declaración del Salmo 23, David identifica a su pastor como Jehová. Este nombre representa la autoexistencia permanente y eterna de Dios. Habla de la fidelidad de Dios a su pacto y a la inmutabilidad de la relación que Él tiene con sus ovejas. Es otra forma de David decir: mi pastor es fiel. Él, Jehová, que cumple lo que promete, por lo que Él es, Él fielmente me pastorea. Y por esto, imagínense, si es Dios, el Creador, el Omnipotente, nada me faltará. En segundo lugar, la primera declaración del Salmo 23 describe la relación que tiene Jehová el pastor con su oveja. Esta es una relación personal, permanente y particular. David nos dice que tiene una relación personal con Dios. Él dice: Jehová es mi pastor. Observen, David no dice Jehová es el pastor en general, o el pastor de otros, sino Jehová es mi pastor. Según Spurgeon, el monosílabo mi es la palabra más dulce del Salmo 23.
El pronombre personal mí habla de una relación personal e íntima entre el pastor y David. Ese término mí habla de una relación personal e íntima entre el pastor y David. Él es mi pastor. Tal relación implica que Jehová el pastor está personalmente pastoreando a David. Está involucrado personalmente en este asunto. Mí aquí no solo indica que David es consciente de que él como oveja pertenece al pastor y de que este pastor es su pastor, sino que también implica que hay una involucración personal de parte de Jehová en la vida de David. La idea es que Jehová lo está pastoreando. Él es el que cuida, vela, protege y guarda a David con un interés personal, con un afecto personal hacia David. La palabra mí es como un anzuelo que une a David a Dios. Uno de los privilegios de la vida cristiana es que uno puede decir, el Señor es mi pastor. En otras palabras, ya yo dejé de cuidarme a mí mismo, de depender de mí mismo, de guiarme a mí mismo. Ya no me gobierna el pecado, los deseos corruptos, ni el diablo ni el mundo, sino Cristo, mi pastor. Vivo sujeto a Él, espero en Él. Como alguien dijo, creo que dijo, ya todo dejé para andar con Jesús y vivo a la luz de su faz. Observen, David no dice el Señor es el pastor o el pastor de otros, sino que Él es mi pastor. Querido creyente, este es el lenguaje de la religión personal. David, por la fe, se ha apropiado de Jehová Jesús como pastor. Tal lenguaje en la boca de un verdadero hijo de Dios le lleva a acercarse a Dios. Él es mi pastor, le lleva a acercarse a Dios y a deleitarse en Dios. Deleítate en Jehová, dice la Escritura. Eso es parte de la vida cristiana. Deleítate en quién, en Jehová, tu pastor. Por otra parte, el que Él sea nuestro pastor nos anima, nos consuela y nos fortalece. Podemos sentirnos solos sin la compañía de seres humanos, pero ahí Él está con nosotros. Y en ese sentido no estamos solos. Y al acercarnos a Él en oración y a depender de Él en nuestras lágrimas y en nuestro sufrimiento, de una manera especial que yo no puedo explicar, pero que conozco en la experiencia, uno sabe que aunque solo, uno no está solo. El Señor está allí con nosotros. Aunque Dios esté pastoreando a otros, involucrado con la vida de cada una de sus ovejas en los diferentes lugares del mundo, aunque Él esté pastoreando a otros, porque Él es Jehová, porque Él es Dios, porque Él es el omnipresente, Él al mismo tiempo me pastorea, por repetición y énfasis, a mí. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en sus pasos andaré. Nada del amor de Dios me apartará.
El Salmo 23 habla no solo de una relación personal entre el pastor y la oveja, sino también de una relación permanente. Es decir, esta relación es indestructible. Si tú eres un verdadero cristiano, el Señor siempre será tu pastor. Lo sientas o no lo sientas, lo percibas o no lo percibas. Te diga lo que te diga tu corazón, desde ahora y para siempre y por toda la eternidad, Él es y será tu pastor. Nada ni nadie puede disolver la unión entre Cristo y cada una de sus ovejas. Como alguien dijo, no hay lugar donde tú estés en el que no sea o deje de ser tu pastor. No habrá ningún momento en tu vida, una vez unido a Él, en el que tú podrás decir que Él no es tu pastor. Jehová es mi pastor. Esta es una realidad constante, duradera y eterna. Siempre será una realidad para el verdadero creyente. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Una vez Él es tu pastor, Él siempre es y será tu pastor. Hijo de Dios, que el Espíritu Santo selle eso en tu mente y tu corazón, porque van a haber momentos en tu vida donde tú estarás solo. Solo. Y no es solamente la soledad, sino también la preocupación, la aflicción, el sufrimiento. Es fácil decir, Jehová es mi pastor, cuando hay prosperidad. Es fácil decirlo cuando hay dinero en el banco. Es fácil decirlo cuando supuestamente las cosas van bien en el trabajo y hay prosperidad. Pero qué difícil, ¿eh? Pero la fe se remonta y confía en Jehová, aquel que está en todas partes, aquel que se ha comprometido a estar con nosotros, porque su nombre es Jehová, el Dios fiel al pacto. Y tú y yo tenemos que creer en tal realidad, porque aunque no la sientas, esa es la realidad. Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es Jehová, el que cumple su pacto. Y esto es tan importante, porque hay ciertos momentos en la vida que aunque estemos rodeados por seres queridos, es una experiencia en la que estamos solos. Sí, damos gracias por aquellos que están rodeándonos y nos animan, pero hay una experiencia que solo tú y yo tendremos que vivir. Y yo quiero asegurarme en esta mañana que el Espíritu de Dios lo haga, que en ese momento, por la fe, tú recuerdes que aunque no lo parezca, Jesús está allí contigo. Cuando uno va a visitar a un hermano en el Señor, en el hospital, que está muriendo, fue la experiencia de nuestra hermana Corso,
Y uno sabe que no puede hacer más nada. No puede hacer más nada. Los doctores han dicho, se acabó. Imagínese usted no es doctor, menos puede hacer usted. ¿Qué consuelo tiene esa alma en ese momento? ¿Y qué anima al pastor a estar allí con tal alma? El hecho que en medio de esa aflicción y esa experiencia que tú y yo tendremos que pasar, a menos que el Señor venga antes, el Señor, aunque parezca que no, los doctores no pueden hacer más nada. Está allí en la cama, esperando el momento. El Señor está allí. Aunque nos sintamos frustrados y no podamos hacer mucho, podamos orar, sí, decir algunas cosas, pero hay momentos de tanta aflicción, hermano. No necesariamente hablando de la experiencia de la muerte, pero hay momentos en la aflicción que no sabemos qué decir. Y solo lo que tenemos que es estar allí. Y tenemos que decirnos en esos momentos, Jesús está aquí. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Pablo lo expresa de esta manera, porque estoy convencido. Y aquí un hombre que recibió golpes, palos, azotes. Nosotros no sabemos lo que es sufrir por Cristo. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La relación entre David y su pastor es personal, es permanente, es particular. Es particular. El Señor es mi pastor, es decir, Él es mi gobernante, mi maestro, mi guía, mi cuidador, mi guardián. Él es el que guarda a Israel y el que guarda a Israel nunca duerme. Él es mi soberano Rey. La idea de lo que es un pastor en la Biblia no se limita a ser un guardián, cuidador o maestro. Incluye también el ser un gobernante con autoridad. Autoridad para gobernar. Mateo 2, versículo 6 dice, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña de los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un gobernante, y ahí está, que pastoreará a mi pueblo Israel. La gente piensa en pastor como aquel que me alimenta, el pastor que viene y me visita, el pastor que está ahí para animarme, pero el pastor en el sentido de dar guía, exhortación, mandato bíblico, no. Ese es un concepto equivocado, pero no bíblico, de lo que es un pastor en la iglesia y de lo que es Cristo como pastor. Cristo no solamente nutre, alimenta, sustenta, consuela, fortalece a las ovejas. Cristo también manda y lo hace con autoridad. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. El gobernante de este texto, del cual se habla, y en el contexto ese que se ha cumplido la profecía, es el Señor Jesucristo. Él vendrá a gobernar y a pastorear, o a pastorear su iglesia, en virtud del pacto que ha hecho con nosotros su pueblo, y su obra redentora. Él se ha convertido particularmente el pastor gobernante de su pueblo. Él es nuestro Rey.
Él es nuestro Rey. En la iglesia no hay una democracia, en la iglesia hay una cristocracia. Él es el Rey y Él gobierna mediante su palabra expuesta y aplicada por aquellos que están bajo Él como sus pastores representantes. Sí, hermanos, Él es nuestro Rey. Por consiguiente, cualquier asunto de la iglesia donde tenemos que ir a la Biblia. ¿Cuál es la solución? A la Biblia. Eso es el asunto. De ahí es que sacamos nuestras órdenes para conducirnos y vivir delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, Él también es nuestro gobernante. No es una cosa o la otra, es lo mismo o los dos. Él es nuestro Rey. Y como tal, Él asume la responsabilidad que son suyas como el pastor, de las cuales Ezequiel capítulo 34 habla, donde dice, versículo 11, porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y las velaré, y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que esté en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas, y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas, un día nublado y sombrío. Versículo 14, las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Entonces dice Ezequiel 34, 23, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David el Mesías. Él las apacentará y será su pastor, y yo el Señor seré su Dios. Y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo el Señor he hablado. Entonces sabrán que yo el Señor su Dios estoy con ellos. Y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Dios. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado. Hombres sois, y soy vuestro Dios, el Señor Dios. El Señor Jehová es el pastor sola y exclusivamente de su pueblo. Como pastor, Él trata a sus ovejas con ternura y amor. Sí, a veces tiene que disciplinarlas. Y la disciplina del Señor es fuerte. Pero aún así, la disciplina no es para destruir, sino para restaurar esa alma. Pues el Señor trata a sus ovejas con ternura y amor. Él las pastorea con autoridad. Él las guía, las dirige según su ley y voluntad. En cualquier país donde hay ovejas, el pastor es aquel que la pastorea. Ellas no se pastorean a sí mismas, ni pastorean al pastor. El pastor es el que siempre las dirige. Esta es una observación simple, pero debemos retenerla en nuestros pensamientos. El pastor es el que guarda las ovejas y Él lo hace, aunque ellas no puedan percibirlo. Él es el que las gobierna.
Como otro dijo, no permitas que la familiaridad con estas palabras oscurezca el hecho que es una cosa radical de ser oveja en el rebaño de Cristo. Es una cosa radical mirar al mundo de hombres y mujeres incrédulos y decirle: yo soy un creyente en el Señor Jesucristo. Él es mi pastor. Es una cosa bien radical para ti decir tal cosa. ¿Por qué? Porque va en contra de la corriente, va en contra de la manera en que se piensa, va en contra de la manera en que piensa el mundo a nuestro alrededor. La idea de que un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, un niño, una niña se entreguen a sí mismos para convertirse en la propiedad de otro, para ser guiado, dirigido por él, es un concepto radical en nuestra cultura occidental. Hoy el mundo mira tal cosa con desdén, como algo absurdo, como algo que la misma naturaleza corrupta del hombre aborrece y resiste. Por la naturaleza caída, preferimos ser cerdos sucios que ser ovejas del redil de Cristo. Si hemos de ser ovejas de este rebaño, necesitamos la disposición de una oveja del rebaño de Cristo. La maravilla del Evangelio es que Cristo nos da esa naturaleza. Esta es la primera cosa que no le faltará a cualquier oveja verdadera de Cristo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me falta, pues aquel que busca y salva las ovejas, mediante su espíritu y palabra, cambia nuestra naturaleza corrupta, dándonos un nuevo corazón. Y cuando esto ocurre, tenemos la disposición de ovejas de Cristo. Ezequiel 36, 24. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que de vuestros padres y seréis mi pueblo. Y ahí está la promesa. Y yo seré vuestro Dios y yo vuestro Dios. Oh amigo, tu necesidad principal es tener una nueva naturaleza para que puedas ser una oveja del rebaño de Cristo. Y las buenas nuevas es que Dios en Cristo suple esta necesidad. Porque cuando estamos en Cristo, dice la palabra de Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es a Cristo quien tú tienes que mirar. Es a Cristo. Mira a Cristo. Ve a Él para que Él limpie tu corazón. Para que Él remueva tu culpa. Para que Él borre la deuda que tú tienes con Él por los pecados cometidos contra Dios, por haber violado la ley de Dios. Ve a Él. Que aquel que viene a Él dice, Él no le echa fuera.
Ve a Él con confianza y Él se convertirá en tu pastor. Aquel que guardará tu alma, aquel que te fortalecerá, aquel que te va a sostener, aquel que te va a hacer un monumento glorioso de su gracia. Oh, mi amigo, ¿qué esperas? Ve a Él. El mundo no puede darte estas cosas, las pastillas tampoco, óyeme. Ahí tenemos una sociedad adicta a las pastillas, ayudadas por muchos de los doctores. Dije muchos, hay doctores buenos. No tienen a Cristo, no tienen pastor, no tienen consuelo, no tienen a quién ir. Viven en este mundo apartados de Dios y sin esperanza. ¿Esta es tu condición? Mi amigo, entonces ve a Cristo. Acuérdate de una cosa, que las bendiciones y el consuelo y los privilegios que Cristo da, de los cuales este salmo habla, son solo para creyentes de Cristo, aquellos que han abandonado su pecado, aquellos que se han sometido a Él, no solo para que los alimente y los consuele, sino también ¿para qué? Para que gobierne sus corazones y sus vidas. No te engañes, no engañemos a otros. Hay muchos que quieren recibir consuelo de este salmo, van a Él. En el momento de la tristeza lo leen, pero están equivocados. Piensan que estas promesas son para ellos, pero no lo son. Porque aunque dicen que son ovejas, más bien son cabras que se han filtrado tratando de imitar a las ovejas, pero porque no son ovejas y siguen siendo cabras, el pastor, ¿qué es lo que hace? Separa la cabra de la verdadera oveja. ¿Qué esperas? ¿El día en que mueras para que te des cuenta que eres una cabra tratando de imitar a las ovejas? En el rebaño de Cristo no hay cabras, no hay cabritos. Todas son ovejas o corderitos. ¿Eres tú una oveja de Cristo? Ah, sí, pastor, yo soy una oveja de Cristo. Mire, pastor, yo le puedo hablar a usted de este salmo, yo le puedo hablar a usted de muchas cosas. Mire, pastor, óigame, pastor, mire, yo le puedo decir cuánto me ha ministrado el Señor a mi alma por medio de su palabra. Y mire cómo yo me siento. Oiga, yo me siento muy bien. Aunque tú no me lo creas, eso es lo que decía Demas. ¿Tú crees que Pablo se va a llevar a un impiazo con él al campo misionero? No, esta era una cabra disfrazada de oveja. Y cuando él hablaba, usted se quedaba maravillado de la teología que ese hombre conocía. Era un maestro, andaba con Pablo. Ese hombre podía hablarle a usted de las experiencias que había tenido con Cristo. Y usted lo escuchaba hablando y decía, sí, en tal lugar y todo lo demás. Y eso era lo que él le decía al mismo Pablo. Hay personas que se esconden también. Es decir, están tan bien engañadas que ni ellas mismas se dan cuenta que son cabras. Demas era una de ellos. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, dice, pero tarde o temprano sale lo de cabra sale. Tarde o temprano sale. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. No es lo que hablamos sobre la Biblia. No es esa clase de diferentes experiencias subjetivas o sentimientos. No es que nos sintamos bien. Lo que nos dice si somos ovejas de Cristo, lo que nos dice si somos ovejas de Cristo es la manera en que vivimos para Cristo. Eso es lo que nos dice, porque la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Son por las acciones que se muestra
acciones que se desprenden de un corazón que ama a Cristo, acciones que son según la piedad y no el mundo. Quiero decirte algo, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará, óyeme bien, no vida eterna, segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eres oveja de Cristo. Examina tu vida. ¿Dónde está tu corazón? Porque muchas veces de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo tú puedes decir que eres creyente cuando de tus labios lo que sale es una filosofía humanista? Y dices que esto es lo que te está animando. Oye bien, piensa bien esto. ¿Dónde estás tú hoy? Mi amigo, hay unas palabras fuertes para estas clases de personas en Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. ¿Dónde estás tú hoy? Mi amigo, te digo esto, para que examines tu vida. Clama a Dios. Y Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento. ¿Dónde realmente está mi corazón? ¿Qué dicen mis acciones y los frutos de mi vida? ¿Que realmente soy una oveja o soy una cabrita? Oh, que Dios responda a esa oración y te revele dónde tú estás. Yo prefiero que las personas se vean perdidas y no se engañen, porque hay más esperanza para el que reconoce que está perdido, que no es oveja, que para aquel que está convencido lo es, cuando los frutos de su vida muestran lo contrario. Mi amigo, si tú te encuentras en esa situación, hay esperanza para ti en este sentido, que si lo entiendes y lo reconoces y te refugias en Cristo, serás salvo, llegarás a ser una verdadera oveja de Cristo. Jehová es mi pastor, no es cualquiera que es mi pastor. Y la relación que tengo con Él es mi pastor. Una relación personal, permanente y particular. Oremos. Oh Padre, venimos a ti como pueblo tuyo para darte gracias por lo que tú nos has hecho, ovejas del rebaño de Cristo. Por gracia somos salvos. Gracias por el cuidado del pastor. Te suplicamos por aquellas que piensan que son ovejas, pero todavía estas almas están perdidas. Te pedimos que tú abras los ojos para que vean, para que evalúen sus vidas según lo que tú enseñas en tu palabra. Que haya una obra de salvación. Tú cambiaste a un Saulo en un Pablo. Ven y haz esto.
y que estas personas puedan testificar de que son ovejas porque tienen ahora afectos diferentes, costumbres diferentes, viven de una manera diferente al mundo. Ven pues, Padre, gracias por la enseñanza en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo. Amén.